Buenos días a todos y bienvenidos a esta ponencia La Unión Europea en medios locales, estudios sobre la presencia de las instituciones y políticas de la Unión Europea en la difusión informática de prensa local en Andalucía. Mi nombre es Marina Rodríguez y os voy a presentar los resultados de un estudio realizado en prensa local durante el primer semestre de 2022. Para ir calentando motores, vamos planteando un par de preguntas. ¿Cuál creéis que es la presencia de las noticias sobre la Unión Europea en los medios locales? ¿Existe la misma presencia en medios locales que en nacionales? Bueno, los objetivos de este estudio se pueden resumir en tres más o menos. En ver cuántas noticias sobre la Unión Europea en los medios, señalar qué instituciones o organismos se encuentran con mayor frecuencia en las noticias recopiladas y la visión que aportan en ellas, y por último, ver en qué sección se encuentran dichas noticias. Con esto dicho, vamos a trabajar sobre cuatro hipótesis. La primera es que el número de noticias europeas es menor en medios locales que en medios nacionales. La segunda es que en medios locales, cuando aparecen las instituciones europeas, tienen un papel secundario con respecto a administraciones locales y empresas. La tercera es que las noticias no son favorables, pues transmiten una percepción de la Unión Europea que es lejana y distante y solo actúa a última hora. Y por último, que la mayoría de las noticias europeas se encuentran en la sección Economía y tratan sobre los fondos europeos. A lo largo de esta ponencia iremos viendo qué hipótesis se cumple y cuáles no. Para ponernos un poco en contexto, la comunicación europea digamos que se puede remontar al Consejo de Helsinki en los años 90. Esta ha ido evolucionando por los años 2000 con el libro blanco sobre política de la comunicación europea, la administración Juncker, hasta campañas y iniciativas de los últimos años, como la Cumbre de Sibiu, la Conferencia Futuro Europa. Ahora vemos las campañas para el Parlamento Europeo, etcétera. Lo que sí que vamos a comentar son un poco los canales de comunicación de la Unión Europea. Encontramos diversos tipos encontramos que se comunica a través de las representaciones de instituciones en los Estados miembros, a través de los centros de información Eurodirect, los centros de documentación europea, los Team Europa, y también hay otras redes especializadas. A esto le sumamos que cada agencia, cada institución tiene su propia página web, sus propias redes sociales y ahí existen salas de prensa y bibliotecas multimedia abiertas a todo el mundo. Toda esta comunicación es dirigida a través de las directrices de la Dirección General de Comunicación, organismo dependiente de la Comisión Europea, que a su vez también es la encargada de elaborar el Eurobarómetro, la encuesta ciudadana de la Unión Europea, y también de coordinar el servicio de portavoces, que es el encargado de dar las distintas informaciones en los briefings. Con ello podemos ver que hay ciertos canales de la Unión Europea que básicamente actúan de forma directa entre las instituciones y conectan de forma directa las instituciones con la ciudadanía, pero en su mayoría estas comunicaciones pasan por intermediarios, y estos intermediarios son desde las administraciones tanto nacionales, regionales y locales, como otros organismos como centros de documentación y medios de comunicación. De esta forma pasamos al propio estudio. En este estudio se han analizado en el plazo de 2 semanas, una en enero de 2022 y otra en mayo de 2022, 4 medios de comunicación, 3 locales, ABC Sevilla, Diario de Cádiz y La Voz de Almería, y uno nacional que sería El País. Se ha escogido también un medio nacional para así tener un elemento comparativo. De esta forma se han estudiado 5 puntos. Primero, la cantidad de noticias por medio. El segundo, la extensión, imágenes y corresponsalía. El tercero, las temáticas. El cuarto, los organismos. Y el quinto, la valoración del contenido. En esta ponencia veremos algunas, pero no todas. Comenzando por el número de noticias, encontramos que en El País, en el medio nacional, es en el que más noticias europeas encontramos, con un total de 55, mientras que conforme el medio es más localizado, este número de noticias pues desciende, encontrando que en La Voz de Almería, que es el medio más localizado y con menos difusión, solamente hay 21. Pasando a las temáticas, encontramos que en los medios con mayor área de difusión
tienen bastantes noticias en el área de bastantes noticias de temática de política económica. También le dan cierta importancia al conflicto en Ucrania, porque además en ese momento, precisamente en la muestra de mayo, habían pasado ya varios meses desde que había comenzado el conflicto, mientras que en los medios más localizados, Diario de Cádiz y La Voz de Almería, hay un repunte en las noticias de fondos europeos, y en el caso del Diario de Almería también uno en las noticias con referente a la industria. Podemos ver unos porcentajes en grande. Esos porcentajes son el porcentaje de noticias que se encontraban en la sección de economía. Como podemos ver, los medios con mayor área de difusión, este porcentaje es bastante más alto que en los medios más localizados. Esto se debe a que tanto en el Diario de Cádiz como en La Voz de Almería, muchas de las noticias, por no decir la mayoría, se encontraban localizadas en la sección de local en lugar de la sección de economía. Con esto dicho, pasamos a el papel de las instituciones en las noticias europeas. Podemos ver, ya sea por los títulos o por el propio nombre de las noticias, que tanto en El País como en ABC Sevilla, las instituciones europeas en estas noticias tienen un papel más protagónico que en los medios locales. Sin embargo, podemos observar que hay una institución que tiene muchísima presencia, y es la Comisión Europea. No obstante, esta presencia va en declive conforme al medio más localizado, a favor de que haya una mayor presencia de las administraciones locales, como podemos ver. Una especial mención también a que en ABC Sevilla otras instituciones como el Parlamento Europeo o el Consejo Europeo también tienen una presencia relevante. Pasando a la valoración del contenido, encontramos que conforme más localizado es el medio, menos noticias que muestren una imagen negativa de la Unión Europea se encuentran. Esto también hay que sumarle que cuanto más localizado el medio, menos noticias de la Unión Europea hay. Pero resulta curioso porque, si bien es verdad que hay una gran tendencia en la mayoría de los medios a usar una visión ecuánime y objetiva, es verdad que la visión positiva va aumentando conforme más localizado es el medio, al tiempo que la negativa va disminuyendo conforme más localizado es también. De esa forma encontramos los siguientes titulares. Vemos que en algunos casos se usa para comparar España con Europa, en otros casos hablan de programas financiados por la Unión Europea, como es el programa Erasmus, en otros se hacen referencia a las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, de la Unión Europea, etc. Vemos que las noticias con una índole más internacional se encuentran en el medio nacional, en El País, mientras que las noticias que hablan sobre temas concretos de la localidad se encuentran obviamente en los medios más locales. Pasando a las conclusiones, y por resumir y ya concluir, encontramos que el número de noticias sobre la Unión Europea es superior en un medio nacional que en uno local, lo hemos visto en todos ellos. Tanto en El País como en ABC, las instituciones europeas tienen un papel más protagonista en más de la mitad de las noticias, mientras que en Diario de Cádiz y La Voz de Almería estos quedan relegados a un papel secundario. Después, la tendencia de las noticias europeas es de transmitir una imagen objetiva, aunque conforme más localizado es el medio, esta tendencia pasará a presentar una imagen positiva sobre la Unión Europea. Por último, con respecto al reparto de las noticias por secciones, el reparto de noticias vemos que si en los medios con mayor difusión estas noticias se ubican más en la sección de economía, mientras que en los medios más localizados se encuentra más en la sección de local, y también en estos últimos hay una mayor tendencia a hablar de los fondos europeos o tratar noticias que tengan relación con fondos europeos. Esto sería todo. Muchísimas gracias por ver esta ponencia y bueno, estamos abiertos a preguntas. Muchísimas gracias.